Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Veníamos hablando en el programa anterior sobre cómo enfrentar el fracaso. En una sociedad tan exitista en el cual tenemos un concepto de éxito según el mundo, esto es, cuanto más poder acumulamos y posesiones y popularidad, pareciera ser que entonces somos exitosos. Sin embargo, es importante entender qué es el éxito y qué es el fracaso desde el punto de vista de Dios. A veces Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida que aparentemente son fracaso, pero son parte de la escuela de Dios para ayudarnos a avanzar en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Por eso es importante entender y diferenciar también qué es el éxito y qué es el fracaso desde el punto de vista del mundo y de Dios. Desde el punto de vista del mundo, habíamos mencionado en el programa anterior que el éxito era el resultado feliz de un negocio o un asunto, es la salida de un negocio. Podríamos decir también que tener éxito era obtener un resultado feliz decisivo, o triunfar, vencer, conseguir la victoria sobre algo. Bueno, todo esto es el concepto de éxito según el mundo, pero según el punto de vista de Dios, uno es exitoso cuando uno vive en dependencia de la fortaleza de Cristo y cuando crece en semejanza a Cristo. Qué diferente que es el concepto de éxito. Al mismo tiempo, cuando hablamos de fracaso, el fracaso se lo define como no tener el rendimiento esperado, cuando las expectativas no se cumplen y nos sentimos decepcionados, desesperados. ¿Le ha pasado alguna vez? Sin embargo, el fracaso desde el punto de vista de Dios es revelar el orgullo que tenemos, de tal manera que a través de las decepciones por ese fracaso personal, Dios usa como un ingrediente básico para moldearnos y hacernos crecer. Habíamos visto en el programa anterior cómo muchos personajes de la palabra de Dios enfrentaron fracasos en su vida. Algunos fueron muy difíciles de enfrentar. ¿Se acuerda de David cuando cae en pecado con Betsabé? Eso afectó muchísimo lo que era no solamente su vida, su comunión con Dios, sino también el resultado en la vida de sus hijos, del resto de su familia. Sin embargo, el fracaso le llevó a confesar y a experimentar también lo que es el perdón de Dios. Muchos hombres que son héroes en la palabra de Dios, la Biblia los muestra no solamente con sus virtudes, sino también con sus defectos, sus fracasos, para mostrarnos y enseñarnos a nosotros que a veces esas circunstancias son necesarias para trabajar en nuestro interior. Un hombre que tenía una personalidad pasiva en el Antiguo Testamento era Moisés. Él, después de experimentar un montón de situaciones difíciles, después de querer hacer las cosas a su manera, huye de Egipto y por 40 años pasa allí en Madián, en el desierto, aprendiendo lecciones, y cuando Dios le llama para ejercer un liderazgo que permita al pueblo de Israel salir, él le encontramos que enfrenta el temor al fracaso, como usted y como yo. Temor a la crítica, al rechazo, a las decisiones, a la gente, y todo esto era necesario pasar a fin de poder ver la vida desde el punto de vista de Dios. También Pedro, si miramos en el Nuevo Testamento, una personalidad agresiva como la de él, sufrió el fracaso cuando tuvo que llorar amargamente, ya que él pensaba que podía hacer las cosas
a su manera, y cuando el Señor le dice, Pedro, me vas a negar, él dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo voy a hacer. Y él tuvo que experimentar el quebranto de su orgullo, de su independencia, de su impulsividad, y tuvo que entender lo que es llorar amargamente, el fracaso, al verse a sí mismo y darse cuenta que no era todo lo fiel que él pensaba que era. Bueno, todas estas lecciones son importantes en nuestra vida. Tanto las personalidades agresivas como las pasivas tienen el mismo defecto de carácter. ¿Sabe cuál es? El orgullo, sí, algo que enfrentamos a diario todos nosotros. Dios es el único que puede ver ese siniestro pecado escondido en lo profundo de nuestro corazón. Cuando nos hacemos tan atrevidos como para pensar que hemos dominado el orgullo, tal vez Dios elija ese momento para llevarnos a ciertas circunstancias que nos harán caer. Porque Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Luchamos cada día, no importa la personalidad que tengamos, porque es una falla del carácter, el tema del orgullo. Ya el mismo Satanás enfrentó el orgullo, y nosotros de una manera abierta, como también puede ser algo que está internamente en nuestro ser, y que no lo queremos reconocer. Sin embargo, cuando pasan circunstancias, pensamos que es por nuestras capacidades, por nuestra sabiduría, y nos llenamos de orgullo, y Dios usa circunstancias así, para quebrantarnos, para hacernos entender que el éxito, que la prosperidad se logra cuando aprendemos a estar humillados delante de Él. El orgullo es la causa subyacente del fracaso, tanto para la personalidad agresiva como para la pasiva. Tendemos a preocuparnos por las opiniones de otros. ¿Se acuerda cuando el Señor les dice allí, cuando Él estaba sobre esta tierra, en Juan 12:43, que la gente, especialmente los religiosos, dice, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Cuando uno se preocupa por las opiniones de otros, por el qué dirán, en el fondo hay un problema de orgullo. También cuando uno rehúsa recibir consejería, ayuda de parte de otros, esto muestra orgullo. Es decir, a veces pensamos que podemos salir de las situaciones que enfrentamos con nuestros propios recursos y nos damos cuenta que no lo podemos hacer. Dios usa circunstancias así. Cuando uno se rehúsa a recibir consejería, ayuda de otras personas, para mostrar que el principal problema es el orgullo. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces estamos viendo cómo el orgullo es esa causa subyacente del fracaso en la vida. Nos interesan qué piensan los demás de nosotros, rehusamos recibir ayuda de otros cuando enfrentamos problemas, pero también cuando ignoramos el poder de la oración y cuando deseamos, no importa cómo salga o cuáles sean los recursos que tengamos, hacer las cosas que queremos sin importar la guía del Señor. Por eso Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cuando ignoramos el poder de la oración, cuando no dependemos del Señor, en el fondo estamos diciendo que tenemos un corazón orgulloso, que creemos que podemos hacer las cosas nosotros, y Dios a veces tiene que quebrantar ese orgullo, llevarnos hacia el fracaso, para que aprendamos a depender de Él. Aún también, cuando dependemos del esfuerzo personal. ¿Se acuerda en Gálatas cuando el apóstol Pablo le dice a los creyentes, tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mire, a veces construimos las cosas, nuestras vidas, nuestras familias, aún las iglesias, dependiendo de nuestro esfuerzo personal y de nuestras habilidades, y no nos damos cuenta que en el fondo todo esto es hojarasca, es algo que se desvanece. El Señor nos lleva hacia el fracaso para que aprendamos a no depender del esfuerzo personal, sino de su Santo Espíritu. Una razón más, en la cual a veces pasamos por circunstancias difíciles y donde Dios nos muestra que el problema principal es nuestro orgullo,
cuando esperamos la alabanza y el reconocimiento personal de los demás. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando pensamos en la raíz básica del fracaso tiene que ver muchas veces el orgullo, que está introducido en lo profundo de nuestro corazón. La causa de nuestra incapacidad para aceptar el fracaso y para aprender de nuestros errores es que tenemos un sistema erróneo de pensar, un sistema erróneo de creencias. ¿O no le ha pasado a usted que muchas veces piensa de esta manera? El fracaso es una señal de derrota personal. Debo alcanzar mis metas y ser exitoso a los ojos de los demás para poder sentirme satisfecho conmigo mismo. ¿Cuántas veces hemos pensado de esta manera? Sin embargo, qué diferente es cuando pensamos de esta manera. Fíjese, Dios usa el fracaso para profundizar mi dependencia de Él. El éxito consiste en someterme a la meta de parecerme más a Cristo, que Dios quiere lograr en mí sin importar los resultados. Piense correctamente, mire los fracasos como un trabajo de Dios en su corazón para sacar el orgullo que muchas veces tenemos, de tal manera que podamos pensar correctamente como Dios piensa. Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, de tal manera que si usted está enfrentando un tiempo de fracasos, no se desanime. Dios puede estar trabajando en su vida para enseñarle que el problema principal de ese fracaso es el orgullo que hay en el corazón. Alguien dijo que a menudo se requieren muchos años de fracasos para alcanzar la cima del éxito. Se cuenta de Abraham Lincoln como es el ejemplo clásico de una persona que soportó muchas aflicciones, fracasos, contratiempos antes de ser elegido presidente de los Estados Unidos, que esto ocurrió en 1860. Sin embargo, cuando pensamos en su vida, fue un hombre que nació a principios de 1800 y llevó una vida muy dura en una remota región de Indiana. Se cuenta que solamente tuvo una educación formal de más o menos un año, y no hubo nada en su educación que fomentara su gran deseo de aprender. La Biblia era el único libro que tenían sus padres. Llegó a conocerla profundamente. Se dice que su madre murió cuando tenía 9 años, y después perdió también a su prometida, su novia. Experimentó 2 fracasos empresariales y pasó muchos años pagando sus deudas y también la de su socio. Tenía muchos motivos para vivir desilusionado, ¿no le parece? Pero nunca se amargó. Llegó a ser conocido como un abogado honrado, capaz, ambicioso. Mire, la disciplina que obtuvo en sus pérdidas y fracasos lo preparó para resistir las muchas derrotas que sufrió mientras competía por puestos en su elección popular. Él ganó las elecciones, sin embargo, tuvo una vida llena de situaciones difíciles, y a través de los fracasos y las circunstancias adversas, fortalecieron su vida para poder alcanzar la cima del éxito. Hebreos 12:7 habla y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire, si usted tiene una personalidad agresiva que se siente devastada por el fracaso, recuerde lo que dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está devastado, está deprimido por el fracaso. Piensa en esto. Pero también si usted tiene una personalidad pasiva que tiene miedo a arriesgarse, recuerde que 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. De tal manera que me gustaría que podamos mirar la perspectiva divina del éxito para poder enfrentar este tiempo. En primer lugar, es importante entender que el sistema divino es contrario al que nosotros tenemos.
El mundo habla de éxito pensando en personas que son emprendedoras, personas que se las saben todas, que siempre tienen la chispa para sobrepasar a otros que no tienen tanta habilidad. Sin embargo, el sistema divino es totalmente diferente. El mismo apóstol dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios tiene un sistema diferente a lo nuestro. Él toma lo poco que podemos ser y lo transforma y hace mucho. ¿Se acuerda cuando le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Y entonces el apóstol dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo importante para entender también es que Dios usa la humildad para vencer al orgullo. Él dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Él dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo Él os exalte. Dios usa la humildad para vencer al orgullo y dijimos ya en los minutos anteriores que el orgullo es una falla de carácter de tal manera que el fracaso muchas veces tiene que ver con este problema en nuestro corazón y Dios tiene que quebrantarlo. Dios se opone a los logros obtenidos por medio del orgullo. Dios aborrece el orgullo. Dios mira a aquel que tiene un corazón humilde. Por eso, ninguna persona se va a presentar en su presencia jactándose o diciendo, yo estoy acá por esto, o yo soy tal o cual persona, o logré tales o cuales objetivos en la vida, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios considera que el éxito es depender de Jesucristo. Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, éste lleva mucho fruto. El que no permanece será cortado, de tal manera que el éxito en la vida es aprender a depender de Jesucristo. Y algo más, es importante entender que el propósito de Dios es que glorifiquemos a Cristo. Él dice en su palabra, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso, si queremos pensar en el éxito, ahora desde el fracaso que vivimos o experimentamos, debemos entender que el orgullo es una piedra, un obstáculo para avanzar en lo que Dios planeó para nuestra vida, que necesitamos aprender a depender de Jesucristo. Me gustaría que podamos por unos minutos pensar también en aquellos peldaños o escalones del pensamiento equivocado que muchas veces nos hace mucho mal y nos mantiene en una actitud de fracaso. Generalmente el camino al éxito está lleno de fracasos. Sí, grábeselo bien, está lleno de fracasos. Pero la actitud que tenemos hacia ellos influye grandemente en el futuro. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es importante que tengamos una forma correcta de pensar. Puede ser que usted esté enfrentando el temor al ridículo, y entonces dice, si fracaso se van a burlar de mí. Esto me hace acordar a el tenor Caruso. Cuando él cantó por primera vez ante su entrenador, el entrenador le dijo que su voz sonaba como el viento que silba a través de una ventana. Lo mismo la gente le dijo a Roberto Fulton, quien en 1807 hizo el primer barco a vapor. Lo llamaban la locura de Fulton, y dice que la gente se burlaba de este extraño artefacto que navegaba río abajo, en donde tiraba humo. Sin embargo, este hombre venció el temor al ridículo. Y a veces pensamos, de una manera equivocada, si fracaso se burlarán de mí. Es que si vencemos el temor al ridículo, si no estamos expectantes de lo que piensen las personas de nosotros, si hacemos lo que tenemos que hacer, entonces aún los fracasos van a ser peldaños desde donde construir y ver más allá. Pero también hay otro peldaño que es el desánimo. ¿Nunca le han dicho a usted, te dije que iba a fallar? Bueno, Alberto Einstein fracasó en su primer intento de pasar los exámenes de admisión de la universidad. Lo bocharon, dirían los jóvenes.
El primer auto que inventó y comercializó Henry Ford no tenía marcha atrás. Ahora, todas estas cosas podrían haber llevado a estas personas a desanimarse, diciendo los demás, te dije, iban a fallar. Sin embargo, cuando tiene el pensamiento correcto, entonces el temor al ridículo, el desánimo, pueden ser vencidos. Pero también un pensamiento equivocado es cuando las personas le dicen, nunca se ha hecho de esta manera, no va a funcionar. Es decir, todo lo nuevo pareciera ser que trae problemas. Entonces, cuando hay algo nuevo, la gente dice, no va a funcionar. Se cuenta que los hermanos Wright ofrecieron su máquina voladora al gobierno de los Estados Unidos antes que a nadie, pero no los tomaron en serio. Pocos años después firmaron un contrato con el Departamento de Guerra del Gobierno para la construcción del primer aeroplano militar. Fíjese, a veces decimos, esto nunca se hizo así, no va a funcionar. Sin embargo, la contra de lo nuevo y el cambio también son pensamientos equivocados. Pero también puede ser la falta de confianza, es decir, cuando uno dice no puedo hacerlo, no creo que lo vaya a hacer. ¿Cuántas veces hemos pensado de esta misma manera nosotros? O también una forma equivocada de pensar cuando decimos no es tan importante, cuando no tenemos convicciones en cuanto a lo que queremos hacer. Mire, Thomas Edison tuvo más de 5.000 fracasos antes de encontrar la combinación correcta de productos para producir la lámpara incandescente. 5.000 fracasos. Y cuando la gente le preguntaba, ¿pero por qué sigue? Él siempre decía, ahora conozco una forma más por la cual no se llega a la lámpara que estamos buscando. Bueno, fíjese, él tenía una convicción y avanzaba y el fracaso no le detenía. Y así, ¿cuántos de nosotros necesitamos aprender que el fracaso no nos debe detener, sino que nos debe permitir crecer, desarrollarnos, aprender? Bueno, cuando aprendemos a depender del Señor, cuando aprendemos a pensar correctamente como Él desea, entonces nuestra perspectiva cambia. Ya el tiempo se nos está acabando, así que quiero mencionarle algunos conceptos importantes en cuanto a lo que es la escalera del éxito. Es importante tener en cuenta que debemos comenzar regresando al primer amor. Cuando hemos fracasado, cuando nos sentimos que hemos fallado, allí debemos examinar nuestra vida, nuestro interior, y regresar a ese primer amor, reanudar la comunión con el Señor, decirle, Señor, aquí estoy, necesitando de ti, necesitando de tu intervención en mi vida. Además de eso, debe recordar sus fracasos, evaluando las áreas donde usted se equivocó, diciéndole al Señor, como dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, haz las primeras obras. Regrese al primer amor, pero recuerde sus fracasos también, evaluando y diciendo, Señor, no quiero volver a deslizarme, a manejar mi propia vida. Quiero que tú me muestres las distintas áreas en las cuales he fallado, me he equivocado, he fracasado y necesito hacer cambios de fondo. Pero además de eso, en esta escalera del éxito, necesitamos arrepentirnos sinceramente. Hay un arrepentimiento que solamente es lágrimas para salir del paso cuando hemos sido descubiertos en algo que estamos mal. Pero el verdadero arrepentimiento, el sincero, es aquel que me lleva a crecer. ¿Se acuerda allí en 2 de Corintios 7:10 cuando dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, arrepiéntase sinceramente, mirando su fracaso y diciendo, Señor, no quiero continuar con este camino. Pero también reciba el perdón de Dios. Hay libertad en recibir el perdón de Dios. Él nos invita cada día. El salmista en el Salmo 31 dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Entonces, recuerde que Él recibe con los brazos abiertos a aquel que reconoce sus fracasos, reconoce sus errores, se arrepiente de todo corazón, y entonces puede recibir el perdón de Dios. Allí hay libertad, en el perdón del Señor. Pero también recuerde la soberanía de Dios en esta escalera de éxito. Dios es el que humilla y enaltece,
Y cuando nos enaltecemos nosotros y nuestro corazón se pone orgulloso, Él nos humilla. Y cuando nosotros nos humillamos, Él nos enaltece. Salmo 75:7 dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Pero también responda correctamente al quebrantamiento. No se rebele. La humildad toca el corazón de Dios. Reconozca que Dios tiene un propósito para su vida y que Él usa los fracasos para hacernos crecer. Reconozca que necesita a Cristo. Sin Cristo no puede hacer nada que valga la pena. Terminando en esta oportunidad, le quiero recordar que la reacción correcta a los fracasos incrementa nuestra resistencia. No se dé por vencido. Piense que en todo lo que Dios le está enseñando a través de estos fracasos y de los cambios interiores, usted pasa a ser un vehículo de bendición para consolar a otros que están en la misma situación. Por eso, véalo desde la perspectiva divina. Termino diciendo que nadie que es fiel a Dios es un fracaso. El mundo glorifica el éxito, el Señor honra la fidelidad. De tal manera que, si usted mira su vida como un fracaso, necesita cambiar su perspectiva. Puede ser que su vida de fracaso sea en distintas áreas, siendo un hijo de Dios, pero que ha encarado su vida conforme a sus propios deseos. Si es así, necesita hacer los cambios que ya hablamos. Pero quiero mencionarle a usted que mira su vida como un fracaso porque no ha entendido lo que es tener una nueva vida, no ha entendido lo que es tener una relación personal con Dios. Si esa es su situación, quiero decirle que Cristo le ofrece una vida diferente. Dice que Él quiere darle una vida abundante, una vida eterna, una vida nueva. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en un acto de fe usted tiene que venir a Jesucristo y decirle: Jesucristo, mis pecados me tienen alejados de ti y todo lo que soy, lo que tengo, es un fracaso porque está contaminado por la imperfección, por el pecado, por los errores. Necesito que Cristo con su sangre, aquella sangre que derramó en la cruz, me pueda limpiar de todos mis pecados, pueda vivir en mi vida, pueda darme una vida nueva, una vida eterna, que viva para siempre en mí y que haga de mí la persona que ha planeado, de tal manera que todo lo que es el pasado, mis fracasos, mis errores, mis pecados, sean colocados en el fondo de la mar, sean limpiados con la sangre de Cristo. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.